Y en este momento son las 7 de la noche o 7 de la tarde todavía con 19 minutos y tenemos un enlace telefónico con el licenciado Etienne Luquet. Él es del bufete de abogados Solay Solay, que vamos a hablar de un tema polémico. ¿Cómo está, Etienne? Bien, muy bien. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Jaime? Lupita, muchas gracias por la invitación. No, pues aquí estamos. Oye, pues este tema bien polémico, que México quería dar el paso para legalizar el consumo de marihuana de manera lúdica o medicinal. Sin embargo, ha habido obstáculos, se ha querido cambiar la propuesta, ha pasado la Cámara de Diputados, de senadores. ¿En qué estamos parados y por qué sería necesario legislar al respecto? Mira, Jaime, si quieres, te doy más o menos cuál es el estatus en el que estamos ahorita. Exacto. Y de esos, yo creo que podemos más o menos ir aterrizando dónde estamos, qué se puede, qué no se puede, Uh-huh. y qué es lo que se quiere hacer ahorita con lo que se encuentra en Cámara de Senadores. Hoy en día, digamos, México tiene regulación en materia de cannabis y esta se puede dividir en dos partes. La primera es una regulación que tiene que ver con el uso médico de la cannabis, que esto deriva de una reforma a la Ley General de Salud desde 2017 y que posteriormente fue completada por un reglamento que acaba de salir. Uh-huh. Esto lo que te dice es que se permite en el país la producción, la distribución y la compraventa de medicamentos canábicos o que utilicen de alguna manera sustancias que forman parte del cannabis. Entonces, digamos, hoy en día ya es posible en este país y, digamos, creo que vamos para allá en un futuro no muy lejano, pues tener farmacias canábicas, ¿no? En las cuales tú vas a poder tener acceso propiamente a productos derivados del cannabis, pero no a la idea, digamos, propiamente de ir a consumir un carrujo de cannabis, sino Claro. sencillamente pues tener productos que además pues son hechos por empresas farmacéuticas y que tienen ciertos niveles mínimos y estándares de calidad, ¿no? Por otra parte, en paralelo, la Suprema Corte ya hace tiempo determinó que la prohibición absoluta de consumir cannabis para efectos lúdicos, es decir, porque pues, la verdad lo que tú quieres es prender un carrujo de cannabis y pasártela bien, ¿no? O sea, como echarte un whisky. La Corte dijo que esto se podía y que por lo tanto la prohibición absoluta de que tú lo pudieras hacer era inconstitucional. Uh-huh. Ahora bien, ¿qué pasa? Después de esta decisión de la Corte, el asunto se le pasa al Congreso porque el Congreso dice, si la Corte en un proceso que se llama Declaratoria General de Inconstitucionalidad declara que la ley es inconstitucional para todos, pues no vamos a tener ningún tipo de regulación. Entonces, digamos, sopesando la ventaja de tener una regulación mínima, ¿no? A no tener ninguna regulación, genera esta idea de sacar una ley de uso recreativo del cannabis. Y lo que se está discutiendo ahorita propiamente en el Congreso es esta idea de el uso lúdico, es decir, la posibilidad que va a tener cualquier mayor de edad, ¿no? De producir propiamente cannabis, procesarla para hacer diversos tipos de productos. Esto incluye también el cáñamo, es decir, la posibilidad de industrializar el cáñamo y utilizarlo para diversas cuestiones, que es interesante porque hay una industria muy... Y por último, pues esta parte que es la más polémica, ¿no? Pues literal tener una tienda en la cual tú puedas entrar y consumir directamente o comprar por lo menos cannabis y consumirlo, ¿no? Ese, digamos, es un poco el panorama. El panorama general, de acuerdo. Buenas noches. ¿Cuáles serían los pros y los contras de la legalización y, por supuesto, del consumo? Aquí viene una buena pregunta. Digamos, me parece que los pros en este sentido tienen, primero, pues siguen ya un criterio de la Suprema Corte que dice que pues un estado un estado de libertades no puede prohibir el consumo que hacen adultos de este tipo de productos y se ha demostrado que este producto no es tan dañino como parece. Segundo, obviamente, pues esto permite entrar a la legalidad a muchas personas que no se encuentran en la legalidad e incluso
pues que personas que actualmente se pueden encontrar en situación de cárcel salgan de la misma. Digamos, tiene una idea esta legislación de reparación propiamente y de justicia social sobre todo a las comunidades campesinas y o indígenas que de alguna manera fueron afectadas por la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Entonces, digamos, tiene este aspecto social. Obviamente se considera que una vez que se legalice, pues se reduce propiamente el mercado legal y, digamos, esto a su vez debería de tener algún impacto en condiciones de violencia, porque pues es un producto que ya entra propiamente al comercio, ¿no? Cuando no lo estaba hasta ahorita. Por otra parte, digamos, hay críticas severas a esta cuestión en específico, sobre todo, y es entendible, de madres de familia, ¿no? Porque no quieren que sus hijos tengan acceso propiamente a esta sustancia. Les quería comentar que incluso el proyecto de ley que está ahorita en el Senado tiene ahí una norma especial que refiere que se tendrán que hacer estudios para ver si la edad para empezar a consumir esta sustancia, bueno, o derivados del cannabis más bien, será a partir de los 18 años o si no de los 25, porque pues hay varios estudios científicos que dicen que el cerebro humano no se termina de desarrollar sino hasta los 25 años y por lo tanto es preferible que si en dado caso alguien decide consumir esto, lo haga hasta esta edad, ¿no? Entonces, digamos, tiene varios asegúnes. La ley tiene prohibiciones también, por ejemplo, para todo lo que es cuestiones de comestibles y bebibles, es decir, no va a poder haber un tequila, ¿no?, de cannabis, no va a poder haber galletas, chocolates. Obviamente esto enfocado a evitar conjugar propiamente la cannabis con algún otro tipo de adicción, como podría ser el alcohol o el alcoholismo, y al mismo tiempo evitar que ciertos productos que están o se encuentran al alcance de cualquier persona, pues puedan ser consumidos por esta misma razón, es decir, que alguien se equivoque y agarra una galleta y sin querer se la coma y no era lo que quería, ¿no? Digamos. Y también deja preocupado, pero digamos, aquí es una cuestión interesante porque yo creo que será cada municipio y cada estado el que lo tenga que ver, pues de permitir o no permitir este tipo de negocios, ¿no?, a través de sus propias reglamentaciones de uso de suelo, porque pues entendemos que habrá localidades y habrá ciertos lugares en los cuales esto sea complejo o simple y sencillamente no quieran, las personas que habitan ahí no quieran que se dé, ¿no? Oye, los opositores hacen mucho hincapié en que esto podría fomentar o disparar el consumo de marihuana, que ya, aunque en México sabemos que se vende hasta en la esquina de las colonias, ¿no?, en todo el país. De manera clandestina, por supuesto. Sí, mira, yo creo que remitiéndonos a ejemplos de otros países, es que cuando viene la legalización, efectivamente hay un aumento en el consumo, digamos, derivado justamente de esta posibilidad y facilidad de acceso, pero que posteriormente se de alguna manera se estabiliza y regresa a un porcentaje definido de la población, que es un poco lo que sucede también con el alcohol u otras sustancias similares. Digamos, en el caso específico se hace la distinción entre consumidores habituales y consumidores crónicos, ¿no? Es decir, personas que lo pueden hacer una vez a la semana, una vez al mes, y personas que lo hacen todos los días y en cantidades exageradas. Entonces, digamos, el riesgo propiamente como sustancia ahí está, y la condición, y me parece muy importante recalcarlo, no es propiamente una legalización, sino es una regulación, y les digo por qué. Porque a final de cuentas seguimos todavía en una condición de gramajes para evitar la condición penal. Pero si subes de cierto gramaje, sí puedes entrar todavía en cuestiones penales. Es decir, de que las personas que si no tienen autorización y además simple y sencillamente no entran dentro del mínimo, más bien del máximo que es permitido para tener, pues serían propiamente a prisión. Entonces, digamos, no se abrió tanto como se pensaba y ahí les voy a ser sincero, como era la propuesta original del Senado, sino termina siendo una cosa un poquito más restringida, sobre todo por lo que tiene que ver a cantidades. Segundo, la regulación va a pasar ahora en la última propuesta que se hizo por la Comisión Nacional de las Adicciones, la CONADIC, y ya no la COFEPRIS. Y entonces, digamos, esto da una idea propiamente de cómo vendría la regulación, es decir, la regulación estaría pensada desde una perspectiva
de la prevención, ¿no? Y cómo se hace para que el consumo de esta sustancia no genere adicciones o por lo menos las mismas no tengan efectos nocivos sobre la salud general. Respecto a lo que se había propuesto anteriormente, que fuera la COFEPRIS o incluso la generación de un instituto propio que regulase. Entonces, digamos, ha habido cambios interesantes a esta regulación desde la perspectiva, creo yo, de personas que ven con mucho recelo, obviamente, no la legalización de esta sustancia. Recapitulando, entonces, ¿cuáles serían los puntos que contiene esta ley que se encuentra, o esta propuesta, en el Senado? Y usted mencionaba los máximos y los mínimos. Sí, digamos, para máximos y mínimos es de 28 a 200 gramos. Obviamente, pues las compañías o las personas que se dediquen a la producción y a la venta, pues estarán exentos porque tendrán los permisos, los cuales regularán las cantidades. Pero digamos, a esto iba con que no es propiamente una legalización, sino que una persona se le detiene con más de 200 gramos de cannabis, en automático entraría en una circunstancia penal, ¿no? Entonces, ahí queda todavía esta cuestión de que no es una liberalización absoluta, y de hecho, les platico, esto ha sido materia de crítica muy ácida por parte de los grupos que están a favor de la legalización. ¿Y dónde sí se puede consumir? ¿Dónde no? ¿Cuáles serían las restricciones? Y no sé si nos pudiera comentar, no sé si con esta regularización ya se permita, por ejemplo, tú tener en tu hogar una plantita como cualquier otra, ¿no? Sí, efectivamente, por lo que hace a la posibilidad de cómo se va a poder consumir, tenemos ahí una cuestión muy interesante que pasa por la definición de que, uno, se prohíbe el consumo en lugares de trabajo, se prohíbe el consumo en lugares públicos, se prohíbe el consumo propiamente en cualquier lugar en el cual pueda haber menores, y también, digamos, incluso la instalación misma de estas tiendas o la posibilidad de consumir cerca de escuelas, cerca de iglesias, cerca de hospitales, por ejemplo, ¿no? Digamos, hay una condición ahí de lugares definidos en los cuales se puede hacer esto. No obstante, obviamente se genera la duda de qué pasará en caso, por ejemplo, no de que una persona consuma cannabis antes de ir a trabajar, es que una persona consuma en el trabajo, sino que una persona consuma antes de ir a trabajar, pues con todo esto lo que puede tener como consecuencia, ¿no? Obviamente la necesidad que tendrán algunos empleadores de tener cierto tipo de exámenes, ¿no? Para verificar cuál es el estado de sobriedad de sus trabajadores. Y yo les decía, a mí me parece que la discusión interesante, porque justamente aquí es donde, digamos, las personas que quieren regular esto o que tienen realmente una posición de que, por lo menos en su municipio o en ciertas partes de sus municipios, esto no se dé, me parece que tendrán una posibilidad de hacerlo a través de regulaciones de uso de suelo y zonificaciones. Ahí realmente se viene todavía una pregunta legal interesante. Es decir, una cosa es que esté legalizada a nivel federal, ¿no? Y otra cosa es que los municipios o los estados quieran dar los permisos de uso de suelo para que esto se pueda hacer dentro de sus propios jurisdicciones, ¿no? Entonces, ahí, digamos, hay un punto interesante que me parece que podría generar incluso, pues, digamos, una especie como de estados que estén a favor o municipios que estén a favor y al mismo tiempo estados que no quieran, y en este sentido se pueda tener ahí algún tipo todavía de control por parte de las localidades, ¿no? Y por otra parte, quedó la regulación por lo que tiene que ver el autoconsumo. Se había propuesto como abierta, es decir, la posibilidad de que tú tuvieras una cantidad definida de plantas en tu casa y que tú pudieses producir y consumirla directamente. Al mismo tiempo, se abrió la posibilidad de lo que se definen como clubes canábicos, es decir, personas que hacen esto, pero entonces en vez de hacerlo cada uno en su casa, ponen un terreno, esto se hace en el terreno y a final de cuentas tienen el beneficio a consumir propiamente lo que el club produce de forma indistinta. Esto no estaba regulado en la propuesta que mandó el Senado, los diputados lo cambiaron y pidieron ya que tengas o la necesidad de una autorización propiamente para poder incluso entrar en este tipo de consumo, digamos. Parte un poco de esta circunstancia es que los diputados pues tenían miedo de que al permitir propiamente
una producción propia, ¿no? Sin ningún tipo de supervisión, pues se pudiera prestar a fraudes a la ley. Entonces, en este sentido, se regresó propiamente a decir, incluso si tú lo que quieres tener es algún tipo de plantas, de hecho está topada la cantidad de plantas que puedes tener, 6 u 8, ¿no? Dependiendo del modelo que quieras, esto se tendrá que dar vista a la autoridad, y la autoridad incluso tendrá la posibilidad de ir a checar de vez en cuando si efectivamente tienes la cantidad de plantas que dices tener. ¿Y quiénes podrían producir la marihuana? Empresas, ¿no? Sin problema Sí. alguno, los campesinos. Ahora sí que está abierto a los que a quien quiera propiamente. Por lo que hacen los campesinos de las comunidades indígenas, la propuesta de ley es muy interesante porque les permite tener preferencia en la entrega de los primeros permisos y autorizaciones. Digamos, como en esta idea de, pues, un poco de la retribución por los problemas sociales que ha generado esto ya en los 60, 50 años que lleva el asunto de la guerra contra los narcóticos, ¿no? Entonces, digamos, ellos se verían beneficiados con ser los primeros en tener la posibilidad de acceder a este tipo de permisos. Y al mismo tiempo, no quitar el dedo del renglón, se abre la posibilidad de la explotación del cáñamo, y el cáñamo, contrariamente a lo que se piensa, pues el cáñamo no tiene ningún efecto psicotrópico, es de hecho la planta de cannabis que tiene abajo de cierto porcentaje de THC, que es la sustancia activa, ¿no? Entonces, en este sentido, estas plantas pues son inocuas y realmente sirven para hacer cualquier otro tipo de cosas, sirven para hacer textiles, cuerdas, tabiques, incluso recubrimientos para motores, digamos, tienen muchas aplicaciones y, digamos, desde esa perspectiva me parece que independientemente de lo que uno puede llegar a pensar de la creación de una regulación específica para la cannabis recreativa, pues son buenas noticias, ¿no? La apertura de la industria del cáñamo en todo su amplitud, ¿no? Oye, en el tema de productos medicinales, pues vemos ya una gran variedad por donde quiera, ¿no? Sí, digamos, ahí justamente tenemos varias condiciones en las cuales está como les comentaba, el espectro de la regulación que da la COFEPRIS por lo que hace a medicamentos, ¿no? Es decir, a esta condición de medicamentos o derivados farmacológicos, y posteriormente también está la cuestión en la cual ustedes tienen ciertos productos que derivan de la cannabis, pero que no están prohibidos propiamente. Uh-huh. Entonces, digamos, dentro de esto, yo creo que ustedes ya lo han visto, se han dado, incluso hay algunos permisos dados por la misma COFEPRIS, la posibilidad de tener productos de CBD, ¿no? O algún otro tipo de terpeno que no está clasificado propiamente como una cuestión prohibida por la ley y aquí con mucho cuidado, obviamente, ¿no? Pues estos que están prohibidos significan, por lo menos hasta el día de hoy, la posibilidad de irse a prisión, mientras que los otros están en un área gris, ¿no? Sobre la cual incluso ya ha habido algunos permisos que han sido dados por parte de la autoridad sanitaria, y pues esto a final de cuentas nos habla de que poco a poco habiendo algún tipo de apertura en el tema, ¿no? Cuestión que hemos visto nosotros con algunos clientes, por ejemplo. Bueno, pues interesante, y el tema da para más. Estaremos al pendiente de lo que ocurra. Muchas gracias. ¿Se tiene algo más que quieras decirle al auditorio? Sí, miren, las últimas noticias que nos dieron es que en teoría esto se iba a aprobar en el mes de abril, pero al parecer no va a ser así. No va a ser. Se va a ir al mes de septiembre, y conociendo los tiempos legislativos yo creo que nos vamos al mes de diciembre. Y también, pues, me parece que es importante porque esto da la oportunidad justamente de socializar los temas, ¿no? De platicarlos, claro. Porque al final de cuentas entendemos que es un tema complejo y que efectivamente no muchas veces bien recibido, ¿no? Por parte, sobre todo, insisto yo, de madres de familia, o cierto tipo de instituciones, y se entiende, obviamente. Al mismo tiempo, me parece que entre más tiempo le demos, pues más tenemos la posibilidad de hacer una mejor ley, y también al mismo tiempo de ir destacando los beneficios que podrían tener, por ejemplo, como habíamos comentado, pues la parte medicinal, que es literal la aplicación para cierto tipo de enfermedades gravísimas, como puede ser la epilepsia o el cáncer, ¿no?
y al mismo tiempo también la explotación completamente industrial de una fibra, ¿no? Que no tiene tampoco ninguna cuestión de trascendencia psicotrópica o similar. Muy bien, pues muchas gracias, Etienne Luquet, por aclararnos el panorama, y ahí estamos aquí al pendiente. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a toda la gente de León. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, muy buena noche. Buenas noches. No, pues interesante, Lupita, muy interesante, y ya nos aclaró más el panorama. Y la polémica seguirá, y como decías, se tenía previsto para abril, ahorita como están las cosas, que para septiembre, seguramente para diciembre, pero bueno, entre más tiempo haya, tal vez se puedan afinar más cosas, ¿no? Detalles. Seguramente esto pasará después de las elecciones, Jaime. Sin duda.